Bienvenidas y bienvenidos a 2 Tercios Punto de Encuentro, un ciclo de conversaciones organizadas por ICARE para tratar los grandes temas del acontecer nacional. En el 9º capítulo de la segunda temporada de 2 Tercios, vamos a hablar de una institución que en el último tiempo no suele gozar de mucho prestigio. Las últimas encuestas CEP y las encuestas CADEM muestran que esta institución suele ubicarse en los últimos lugares, ¿no es cierto?, de la confianza ciudadana. Pero al mismo tiempo es una institución fundamental para nuestra democracia. Es una institución donde ocurre la deliberación política, donde se reúnen las distintas fuerzas políticas y donde se llega a acuerdos. En este capítulo vamos a tratar sobre el Congreso Nacional. ¿Cómo tener una mejor deliberación política? ¿Cómo tener un mejor proceso de formación de la ley, un debate legislativo que incentive los acuerdos y que ayude a mejores leyes y mejores políticas públicas? ¿Debiera ser el Congreso unicameral o bicameral? ¿Debiéramos cambiar la tradición constitucional? ¿Qué rol ocupa el Congreso en su relación con el Poder Ejecutivo? ¿Qué incidencia tiene el sistema electoral en la composición del Congreso? Sobre estas y muchas otras preguntas vamos a hablar hoy durante este capítulo. Quisimos tratar el Congreso Nacional en específico porque cuando hablamos de régimen político, de sistema de gobierno, solemos centrarnos en el rol del Ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles las facultades, las competencias, los poderes de la Presidencia de la República? Hoy queremos cambiar esa perspectiva y concentrarnos en la otra institución que tiene que ver con el régimen político muy fundamentalmente y que es, como ya contaba, el Congreso Nacional. Y para eso tenemos a 2 grandes invitados, muy conocedores del Congreso Nacional desde distintas perspectivas, así es que estoy segura que eso hará esta conversación aún más interesante. Tenemos a Valeria Palanza. Valeria es académica, cientista política, miembro del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, es miembro además de la red de politólogas y quien ha estudiado esta institución y muchas otras, ¿no es cierto?, del sistema político en Chile y también a nivel latinoamericano. Muchas gracias, Valeria, por acompañarnos. Al contrario, gracias, Isabel, por invitarme. Tenemos también a José Antonio Viragallo. José Antonio es abogado, es muy conocedor del Congreso desde distintas perspectivas. Fue ministro de la SECPRES, el ministerio que lleva las relaciones con el Congreso. Fue parlamentario, por supuesto, también exministro del Tribunal Constitucional. Estoy segura que por ahí va a salir eso. Y quiero mostrarlo porque además tradujo El Príncipe de Maquiavelo, una labor nada fácil. Así es que aprovecho de mostrar también este libro. Gracias, José Antonio, por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, antes de entrar en materia, yo quería preguntarles algo que a todos quienes se sientan en este escenario les preguntamos y que es ¿cómo están viviendo ustedes el proceso constituyente? ¿No es cierto? Hoy debiéramos estar hablando, en algún momento pensamos que en este capítulo estaríamos hablando sobre los resultados de la elección. No estamos en eso, por supuesto, pero estamos más cerca de la fecha de las elecciones de los convencionales constituyentes. ¿Cómo se aproximan? ¿Con esperanzas? ¿Cuáles son sus quizás miedos o preocupaciones en torno a esto? José Antonio, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo lo veo con bastante esperanza. O sea, yo creo de que podemos lograr una nueva constitución para una nueva etapa del desarrollo político del país. ¿Cuáles son mis preocupaciones? A ver, primero, ¿por qué fundo la esperanza? Porque por lo menos a nivel de expertos o de profesores de Derecho Constitucional, creo que hay bastante acuerdo en general sobre los cambios que hay que hacer. Y donde hay disenso, pienso que se van a resolver con la discusión. La preocupación mía es esta incertidumbre de cuándo se va a hacer la elección por la pandemia, pero sobre todo, ¿podrá funcionar una asamblea de este tipo por Zoom? Yo creo que no. O sea, yo creo que es indispensable que para el funcionamiento de la convención estemos ya en un modo, llamémoslo, presencial. Y eso, bueno, no depende de nosotros, sino que de un factor sanitario. O sea, esta fecha de mayo parece ser difícil. O sea, la preocupación que la elección se pueda hacer en mayo, sí, como se ha hecho en Perú o Ecuador, pero en junio tendría que comenzar la convención, y si estamos con epidemia, no sé cómo se podrá hacer. Esa es mi preocupación mayor. ¿Y tú, Valeria, compartes, bueno, la preocupación, pero también cuáles son tus...? Es interesante. No, yo no había pensado en esta cuestión. Por cierto, digamos, sería
conveniente y saludable que la convención sesionara de manera presencial, y no sabemos si esas condiciones van a estar dadas. Pero más allá de eso, yo creo que si tiene que ocurrir de otra manera, se va a poder, así como todo hemos podido, ¿no es cierto? Creyendo que no se podría, igual estamos haciendo lo impensado. Yo coincido plenamente en que, al menos yo estoy viviendo el proceso con mucha esperanza. Yo creo que, digamos, es una oportunidad increíble para Chile de profundizar su democracia, y en ese sentido necesario, ¿no es cierto? Entonces, digamos, más allá de las preocupaciones que uno puede tener en términos de qué es lo que realmente se puede resolver a través del diseño constitucional y si las partes, digamos, en esto van a quedar conformes, contentas, ¿no? Yo confío en que sí, yo confío que la convención va a poder ejercer su función, digamos, y ojalá, digamos, lo que me parece súper importante es, digamos, darle al país, a su ciudadanía, esta nueva oportunidad de unirse detrás de un proyecto, ¿no? Un proyecto constitucional que es un proyecto de país. Entonces, a mí eso me parece muy importante para Chile. Lo que hemos visto, digamos, esta falta de confianza que vos señalabas está generalizada, no es solo el Congreso, son todas las instituciones. Entonces, en ese sentido, digamos, me parece muy esperanzador que se haya resuelto y resuelto bien esta instancia, ¿no? De avanzar hacia una reforma constitucional. ¿Y ahí, cuáles creen ustedes que van a ser los primeros ejes del debate, ¿no es cierto? Le preguntamos esto a los distintos invitadas y invitados que están aquí y siempre aparece un nuevo eje que quizás no teníamos contemplado. En estos ciclos hemos tratado de cubrir una amplia gama de temas que creemos que serán parte de la discusión de la convención, pero ¿cuáles creen ustedes que van a marcar quizás esos primeros meses? A ver, yo creo que el eje principal va a ser doctrinario sobre el carácter del Estado. O sea, si va a ser, como se suele decir, aunque la Constitución actual no lo señala, un Estado subsidiario, digamos más bien un Estado supletorio, o si va a haber un Estado más presente, y por tanto algunos llaman Estado social de derecho, como la Constitución alemana. Ese yo creo que va a ser un punto, y ligado a eso están los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre los otros derechos humanos hay mucho consenso. Ligado también a eso va a estar la presencia de los pueblos indígenas. Cómo se van a reconocer y se van a establecer en la nueva Constitución su estatus. Después va a haber una discusión, yo creo, que no va a durar mucho sobre el régimen político, y después va a haber sí una discusión muy grande sobre la descentralización, donde no hay ideas claras. ¿Y tú crees que puede cambiar la forma de Estado unitario? No, yo creo que hay consenso que sea como en Francia, o sea, un Estado unitario regionalizado, pero hasta ahí llega el consenso. Después es muy fácil decir más autonomía para las regiones, pero cuando vamos ya a los mecanismos reales, cuánta autonomía política, cuánta autonomía financiera, etcétera, ahí no hay ideas claras. Tanto es así que la reforma que se hizo, creo que fue en el gobierno Bachelet II, de este gobernador regional elegido popularmente sin facultades, porque tiene muy pocas atribuciones, en el fondo es como para impulsar un cambio mucho más radical. Y cuando entramos en eso, yo veo que no existe, no solo hay diferencias entre los partidos, sino que hay una diferencia transversal. O sea, hay más regionalistas transversalmente y hay unos que tienen mucho temor que se pierdan los equilibrios macroeconómicos. ¿Tú, Valeria, ves ahí un punto de debate importante? A ver, yo creo que sin dudas la necesidad de descentralizar, ¿no? Parece que como que el eje central de la discusión en temas de diseño institucional, que esto es una pregunta de diseño del Estado, diseño institucional, es la descentralización, ¿no? O sea, tanto del poder del presidente como, digamos, regional, porque también habla de concentración en el centro, ¿no es cierto? En el centro que es presidencial, básicamente. Entonces, sí, digamos, creo que es una necesidad, creo que se va a tener que enfrentar, o sea, no caben dudas, y realmente espero que se avance y confío en que se va a avanzar en una mayor descentralización territorial, ¿no? Creo que avanzar al punto como algunas personas
plantean de avanzar hacia el federalismo, digamos, no es practicable, tampoco sería recomendable, no me parece que haga la realidad de Chile realmente. Y pues yo personalmente pienso, digamos, y ahí claro, digamos, nuestros distintos puntos de vista tienen que ver por ahí con nuestras ocupaciones centrales, ¿no? Yo creo que el conflicto quizás más contencioso va a estar dado en torno de la incorporación de derechos, ¿no? Y esto en el sentido de que, digamos, hay una demanda por incorporar derechos sociales, ¿no es cierto?, a la Constitución y digamos, y un debate, ¿no?, derechos, digamos, económicos, de propiedad, digamos, que en algún sentido entran en pugna, ¿no es cierto? Entonces yo ahí veo una fuente de conflicto, digamos, como, o no sé si de conflicto, pero sí ¿no?, de distintas visiones que están en pugna. Ahora, yo confío, digamos, en que independientemente, ¿no es cierto?, de las preferencias, digamos, las distintas preferencias que se enfrentan en una convención, ¿no?, en una asamblea, se van a poder resolver, digamos. No hay conflictos fundamentales, ¿no es cierto? O sea, nadie está planteando cambiar el modelo, ¿no? O sea, nadie está pensando en abolir la propiedad. Entonces, son sutilezas, ¿no? Como bien decía mi copanelista acá, son diferencias de énfasis, ¿no es cierto? No son diferencias fundamentales. Ahora, yo donde disiento un poco es en que yo no sé si la discusión de régimen, no régimen, sistema político, ¿no?, de diseño institucional se vaya a resolver tan pronto. O en todo caso, quizás mi deseo sea que no se resuelva tan pronto, porque me parece que hay mucho que hacer ahí, ¿no es cierto? Y que es un poco el tema que nos convoca hoy. Yo creo que hay bastante que hacer, no digo y espero que no sea el caso en que haya que cambiar de un sistema presidencialista a uno parlamentario, porque de nuevo no creo que sea la solución para Chile, pero sí creo que hay un trabajo importante, ¿no es cierto?, donde es importante de nuevo desconcentrar el poder, ¿no es cierto?, y entregar mecanismos más equitativos, ¿no?, de deliberación y de manejo del poder. Entonces ahí creo que ojalá se haga un trabajo no tan rápido, yo diría. No, pero perdón, sí. Cuando yo digo rápido, digo en Sí. el sentido de que se va a optar, a mi juicio, Sí. por un sistema presidencial. Sí. Pero de ahí queda todo ese otro trabajo, Sí. que es muy difícil, que es de quitar poder al presidente. Por ejemplo, cuando hablamos de descentralización de verdad, podríamos imaginar que pudiera estar gobernada una región de verdad por una persona que fuera de una línea política distinta a la del presidente, que nombrara a los seremi, por ejemplo. Claro, o sea, que el gobierno regional fuera electo. Porque los seremios hoy día quedan bajo el delegado presidencial. En el fondo es un cambio de nombre, en el fondo casi. Pero no es posible. La gente entiende que cuando vota por el gobernador está votando por quién va a gobernar. No creen que están votando por el presidente del Consejo del Consejo Regional. Del Consejo Regional. Entonces, eso hay que resolverlo. Y ahí si no va a haber una pelea tremenda entre el gobernador y el delegado presidencial. Entonces yo soy partidario de gobernadores que sean electos y que gobiernen. Pero eso significa que el presidente no va a tener un manejo directo de cada una de las políticas en cada una de las regiones. Es un cambio muy grande para Chile. Y yo soy partidario de eso. Por eso digo que va a haber mucho que discutir y muchas otras cosas que vamos a ver más rato. Pero creo que la discusión abstracta un poco entre el régimen parlamentario creo que nadie va a plantear o no va a tener mucho éxito. Pero la idea del régimen semipresidencial... Que se ha postulado bastante en el último tiempo. Sí, pero yo creo que primero basta entender la experiencia francesa para darse cuenta de que la cohabitación en Chile sería impracticable, pero además de eso, basta mirar el Perú. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos esta elección de presidente en el Perú, con candidatos con muy poco apoyo. ¿Cómo van a nombrar su primer ministro? Que necesita ante un parlamento fragmentado. O sea, yo creo que hay que ser realista. O sea, yo soy partidario de un régimen presidencial, pero con mucho menos poder del presidente. ¿Tú, Valeria, te mantendrías también en un modelo parecido? Absolutamente. O sea, yo soy partidaria
creo que coincidimos. Soy partidaria de mantener el sistema presidencialista, desconcentrando el poder fuertemente. Yo creo que la crisis, ¿no es cierto?, de Chile, la que nos llevó, ¿no?, nos trajo a este momento constitucional, es, digamos, una crisis política consecuencia, yo creo, en mi opinión, de la concentración del poder en la presidencia. Entonces, si no se avanza en desconcentrar ese poder, en encontrar la manera de empoderar, yo diría, al Congreso, se va a haber resuelto poco del problema de fondo, ¿no es cierto? Pero creo que para hacer eso no es necesario cambiar de sistema, ¿no? Y también en ese sentido me parece que a veces innovar, digamos, es hacer más de lo que es necesario, en el sentido de innovar con grandes temas como el sistema político, ¿no? Y entender la lógica de funcionamiento de un sistema semipresidencialista, que es compleja, ¿no es cierto? Entonces, si fuera realmente necesario, bueno, uno lo encara. Pero yo creo que, digamos, dado el diagnóstico, ¿no?, uno tiene que pensar reformas que respondan al problema. No decir, qué interesante cómo funciona este sistema en otro país, ¿por qué no hacemos eso? Yo creo que esa es digamos, no es la mejor forma de pensar una reforma institucional, y entonces, dado el diagnóstico, ¿no es cierto?, y si sabemos cuáles son los problemas, si sabemos cómo se resuelven esos problemas, es simplemente cuestión de avanzar ese poco, digamos, no hace falta tanto más, pero eso no quiere decir avanzar demasiado poco, que también sería un problema, ¿no? Porque no queremos encontrarnos el día después del plebiscito, supongamos que avanza todo bien y tenemos una nueva constitución y el plebiscito la aprueba, ¿no es cierto? Y encontrarnos con que estamos en una situación demasiado parecida. Yo creo que eso es quizás uno de los temores, ¿no es cierto? Si vos me preguntabas antes, ¿no?, cuáles son las expectativas, cuáles son algunos de los temores, y algunos de los temores, uno de mis temores sería ese, por ejemplo, que se cambie demasiado poco y que nos encontremos, sigamos, digamos, en una situación de problema de fondo por resolver. Esto nos deja justo en el pie para partir la discusión sobre el Congreso, porque obviamente es muy difícil hablar sobre el Congreso si estuviéramos pensando en un cambio de régimen parlamentario, estaríamos, ¿no es cierto?, hablando de una mirada totalmente distinta. Pero antes de entrar en aquellos aspectos puntuales, ¿no es cierto?, la Constitución actual tiene casi 30 artículos dedicados al Congreso Nacional, entre lo que es la relación con la presidencia, el Poder Ejecutivo, lo que es el Estatuto de los Parlamentarios, el proceso de formación de la ley, en fin. Yo les quería preguntar un poco por la situación del Congreso actualmente. Ya, por actualmente me refiero a los últimos años, ¿no es cierto?, no a la actualidad de estos meses. Porque lo que vemos en las encuestas, como yo decía al principio, es una baja sostenida, por supuesto, de todas las instituciones, ¿no es cierto? Eso es una crisis de confianza, pero particularmente concentrada en el Congreso, partidos políticos. Pero también, si uno mira hacia otros países, vemos que los congresos también están sujetos, ¿no es cierto?, a esta pérdida de confianza. Y eso es, creo, también una reflexión que hay que tener, porque el Congreso va a estar en debate de cómo ser regulado en una nueva Constitución, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ven ustedes este fenómeno, quizás, Valeria, tú a nivel más global, de esta pérdida de confianza? Sí, es interesante, Isabel, o sea, yo coincido que el Congreso está en algún sentido desprestigiado, o sea, ha perdido confianza o viene en una tendencia decreciente de confianza, ¿no? Pero yo siempre destaco que no es solo el Congreso, ¿no? A mí me parece importante señalar eso porque el Congreso está muy estigmatizado, el Congreso, digamos, es una institución muy importante y este desprestigio es peligroso para la democracia. El Congreso no está tanto más desprestigiado digamos, la pérdida de confianza en el Congreso no es tanto mayor que la pérdida en otras instituciones. Es importante señalar que en Chile, o sea, el promedio, a ver, lo que es importante señalar es que en América Latina
esta es una tendencia que se reproduce, ¿no es cierto? No es que esto pasa en Chile y en el resto de América Latina la confianza en las instituciones ¿no? vuela por los techos, no. La confianza en términos promedio es baja, entonces hay un desprestigio generalizado de la política, de las instituciones. Llamativamente, y a pesar de todo lo bien que le ha ido a Chile, en Chile, sobre todo a partir de la década del 2010, digamos, el promedio chileno de confianza cae por debajo del promedio latinoamericano, ¿no? Y eso es lo que explica en parte que lleguemos a esta crisis, ¿no? A esta necesidad de reforma. Entonces, eso, ¿no? Un poco poner sobre la mesa que... Y una cosa más que me parece importante señalar es que es muy comprensible que el Congreso haya perdido o esté en una tendencia decreciente de confianza por parte de la ciudadanía, si uno piensa que en el Congreso tal como surge de la Constitución de 1980 en Chile, es un Congreso atado de pies y manos, o sea, es realmente un Congreso que está diseñado para poder hacer poco, ¿no es cierto? O sea, no sé si coincidirá conmigo, pero es un Congreso, digamos, que depende mucho de la iniciativa de la presidencia y depende mucho también, o sea, está sujeto a los vetos y a las múltiples posibilidades de intervención que tiene en el proceso legislativo la presidencia. Entonces, claro, ¿no? Con más razón la ciudadanía ve que este es un Congreso que pucha no hace nada, a veces dice la gente, ¿no? La pregunta es, bueno, digamos, si miramos la Constitución, ¿qué se podría esperar, ¿no? de este Congreso? Eso por un lado. Y por otro lado quiero resaltar que si pensamos a partir de fines del 2019, el Congreso ha hecho mucho, o sea, el Congreso ha sido una pieza central en tratar de buscar y ha ido dando, digamos, pequeñas soluciones al proceso, ¿no? crítico que se vivió. Entonces, esto también es una señal muy importante de que con las herramientas necesarias el Congreso puede gobernar, ¿no? Hay mucho temor, ¿no? Mucha de la tendencia de restar atribuciones al Congreso pasa por un cierto temor de la falta de responsabilidad de los y las legisladores, ¿no? Y el Congreso chileno ha demostrado que, digamos, cuando la situación es crítica, puede dar respuesta a las demandas de la ciudadanía de una manera, digamos, que uno puede considerar más o menos responsable, pero eso es gobernar, ¿no es cierto? Entonces, también eso me parece importante tomar en cuenta. ¿Tú, José Antonio, estás de acuerdo? Sí, esto es un tema bien complicado. Es efectivo, como dice Valeria, que en casi todo el mundo los congresos no gozan de buena salud. Basta pensar en el asalto al Capitolio. Para no hablar de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, que también ha sufrido muchos embates. Además, sumemos a eso que hay una tradición muy antigua en Chile, que todos los presidentes le echan la culpa al Congreso. Todos. Y todos hemos aprendido desde chicos, la Guerra Civil del 91, el presidente Balmaceda suicidado, y el Congreso que no le aprobó el presupuesto, y el Congreso oligárquico. O sea, hay como esta idea que el Congreso responde a intereses y el presidente responde al pueblo. Que no es real, pero está en lo que se transmite en nuestra historia. Entonces, además de todo eso, como muy bien decía Valeria, había un Congreso bastante sui generis, porque era un Congreso en que la mayoría no era el principio según el cual se resolvían las disputas, sino que eran los 2/3, los 4/7, los 3/5. O sea, no solo los gobiernos que ha habido desde la vuelta a la democracia han sido gobiernos sin mayoría parlamentaria, sino que además sobre muchas materias se exigían, que eran las más importantes, por lo demás, se exigían quórum altísimo. Entonces las reformas que la gente esperaba llegaban tarde o no llegaban. Entonces eso hacía que la gente dijera, bueno, ¿y para qué está esta gente ahí? Se le pagan sueldo y está nada, ya, todo eso que sabemos. Pero un último ingrediente que lo digo por experiencia propia. El Congreso es la institución más transparente, llamemos transparente en el sentido que está más en el foco de la opinión pública.
porque los periodistas están todo el día dentro del Congreso, conviven con los parlamentarios, con los asesores, con los funcionarios. Entonces, y todo esto pasa, digamos, en Valparaíso, que es como si dijera como aparte, donde están durante 3 días ahí, y cualquier cosa que un parlamentario dice que sea, que se pone una capa, por ejemplo, como la Pamela Giles, y sale gritando o haciendo... Entonces, esa es la gran noticia. O que llegó vestido no sé qué, bueno. Eso en todos los congresos del mundo. Eso no pasa con ninguna otra institución. La otra que es bien transparente es La Moneda, que están adentro del patio los periodistas. Pero no digamos con la Corte Suprema, que nunca hay periodistas dentro. Ni el Banco Central, ni nada. Entonces, lo que hacen esas casi 300 parlamentarios y sus asesores que conviven todo el día, por ejemplo, voy a contar una anécdota, ya no importa, cuando yo era presidente de la Cámara, una revista que ya no existe, recién vuelta a la democracia, quería saber cuántos parlamentarios iban a jugar al Casino de Viña. Pero yo le digo, oye, pero déjenlos tranquilos, quieren jugar o no jugar, o por último, pero entonces querían hacer un gran reportaje, con lo cual siembran la idea de que todos los parlamentarios se dedican a puro jugar, que no es verdad tampoco. Ahora, puede ser que ha habido 3 parlamentarios que iban a jugar, pero cualquier cosa que ocurra, y como no puede no ocurrir cuando hay 300 personas juntas, discutiendo políticamente con situación de tensión, eso hace que la opinión pública lo que vea no es el trabajo del Parlamento, sino que vea la anécdota, el chisme, el escándalo, etc. Entonces, desgraciadamente eso no tiene mucha solución, ese aspecto, porque es una institución muy... O sea, sería imposible decir a los parlamentarios, ¿sabe qué más? Ustedes no van a entrar al Congreso, sino que se les va a dar un informe oficial de lo que ha ocurrido. O sea, imposible. Y bueno, y después los parlamentarios son seres humanos, o sea, el Parlamento es reflejo de la sociedad. ¿Qué se va a hacer? Y Valeria, ¿tú quieres sí, decir? no, y ese es un punto importante, porque el Congreso es el órgano como de representación por excelencia, ¿no es cierto? Ahí están representadas las distintas preferencias de la ciudadanía en toda su diversidad, y esa es una riqueza, ¿no es cierto? Entonces, no sé, la anécdota a mí me lleva a decir, bueno, hay que diferenciar el aspecto público del aspecto privado de las personas, ¿no es cierto? Claro. El legislador, la legisladora es una persona, digamos, que ejerce una función que es pública, pero en sus tiempos privados, digamos, tiene derecho a hacer lo que quiera, digamos, mientras no infrinja la ley, lógicamente. Entonces, digamos, eso como distinción, pero resaltar que esa diversidad, esa riqueza, es lo que hace que el Congreso sea tan democrático, ¿no es cierto? Que lleguen ahí a debatirse las distintas opiniones, las distintas preferencias, los distintos intereses, y queremos eso y queremos más de eso, digamos. Yo diría que Chile necesita justamente de esa cercanía, ¿no es cierto?, que da la democracia, y ojalá, digamos, no sea eso justamente un aspecto que se quiera disminuir, porque le haría daño a la democracia. Y ahí, va a ser interesante la discusión sobre el Congreso, porque, ¿no es cierto?, es una discusión que mientras el Congreso esté funcionando, vamos a tener la convención en paralelo regulándolo, y lo que hemos visto también, bueno, obviamente cuando uno mira procesos comparados hay mucha diversidad, pero en algunos procesos comparados latinoamericanos es que justamente ha tendido a reforzar la figura del Ejecutivo, las asambleas constituyentes y minimizar las de los congresos. Por distintas circunstancias, no quiero generalizar, pero eso es casos que han ocurrido. Y entonces, ¿cómo ven ustedes en el fondo que debiera mirarse en global? Ya nos vamos a meter a los aspectos específicos. Pero Valeria, tú hablabas, por ejemplo, de mirar al Congreso como esta institución donde la representación democrática está reunida, quizás más que en ningún otro poder del Estado, quizás lo vemos también en los consejos municipales o consejos regionales, pero a nivel nacional es ahí. ¿Cuáles crees tú que deberían ser los ejes para estas discusiones puntuales después sobre el estatuto parlamentario o cuestiones más particulares? No sé si entiendo tu pregunta, Isabel, pero con respecto a lo que señalás de la tendencia
generalizada en América Latina, ¿no es cierto?, de fortalecer más a las presidencias en desmedro del Congreso. O sea, yo creo que ya lo mencioné antes, lo voy a decir y no me cansaré de decirlo, la tendencia debiese ser la opuesta, ¿no es cierto? Creo que hay que perderle un poco de temor a entregarle poder de toma de decisiones a los representantes de la ciudadanía, ¿no? Porque eso es lo que son legisladores y legisladoras, asumir que la ciudadanía no sabe elegir, ¿no es cierto?, a sus representantes, o que los representantes que elige no van a poder hacer su trabajo, sería un error, ¿no? Ahora, claro, esto se vincula, digamos, y me imagino que lo conversaremos también, con el sistema electoral y cuánto distorsiona el sistema electoral justamente, ¿no?, esa voluntad ciudadana al elegir a sus representantes. Pero volviendo, ¿no es cierto?, un instante, yo creo que ojalá, digamos, hay un autor, Roberto Gargarella, que dice, ¿no?, que señala, que enfatiza, pensando en las reformas constitucionales de América Latina, muchas de las cuales han avanzado en la incorporación de derechos sociales, ¿no es cierto?, digamos, distintos derechos, los derechos que en cada caso se consideraron que eran necesarios incluir en la Constitución, pero que después, digamos, en la práctica, si no se altera la estructura de toma de decisiones, ¿no es cierto?, y se sigue manteniendo una toma de decisiones altamente centralizada en la figura de la presidencia, del Ejecutivo, digamos, cualquier incorporación o determinación que se haga en la Constitución se licúa, ¿no es cierto?, porque faltan, ¿no es cierto?, estas pequeñas bisagras o estos pequeños hilos conectores, ¿no es cierto?, que puedan hacer valer esos derechos en su implementación. Entonces, de nuevo, o sea, y preguntabas acerca del estatuto, pero ahí No, ya vamos a llegar a eso después, tranquilo. José Antonio, tú, a ver, quizás para aterrizarlo un poco, Chile tiene una tradición constitucional de bicameralismo, ¿no es cierto? Y algunos candidatos presidenciales de las elecciones anteriores han propuesto, por ejemplo, moverse hacia un Congreso unicameral. Hay pocos países que han hecho estas transformaciones de bicameral a unicameral, pero ¿crees tú que debiéramos avanzar en esa línea o mantendrías el Congreso bicameral? Más allá de lo que yo piense, yo creo que no va a ser posible cambiar el bicameralismo. Yo creo que eso está muy en la historia de Chile. El Senado en Chile es un organismo bastante poderoso. Así lo establece un informe del BID del año 2006, como uno de los congresos y uno de los senados más poderosos de la región, por estar bien informado, por ser previsible en su forma de actuar, digamos, de las reglas de procedimiento, en fin. Entonces, yo creo que yo parto de la base que va a ser bicameral. Dicho eso, tal vez lo que se podría hacer es que algún tipo de ley, habría que estudiarlo muy bien, no necesitara pasar por las dos cámaras y que solo bastara la aprobación en la Cámara de Diputados. Pero habría que ver muy bien qué tipo sería y desde luego no todas las leyes más importantes. En los países que tienen unicameral, por ejemplo Costa Rica, entonces la propia Cámara crea una comisión revisora interna, que no me acuerdo cómo se llama, si comisión permanente o no sé cómo el nombre que tiene. Entonces al final es como una Cámara que se desdobla. Entonces yo ahí no veo el cambio mayor. Para mí los cambios mayores son aumentar las atribuciones del Congreso. Pero eso ya será otra materia. Ahora, una última cosa, sí me gustaría que el Senado a lo mejor pudiera tener una composición mixta. Eso es lo que te iba a preguntar, que en el fondo, porque manteniendo el bicameralismo, ¿crees que debieras tener distintos objetivos de representación? Yo creo que debiera haber una parte de los senadores que fueran elegidos por todo el país. Listas nacionales. Sí, eso creo. Y otra cosa que me parece muy importante es que se renueve el Senado y la Cámara en su integridad en forma simultánea. El hecho que se renueve por parcialidades el Senado ahora hace que entonces, y además con
con periodos tan largos de 8 años, hace que pierda un poco de contacto con esa vitalidad de la sociedad. Entonces, el ideal para mí sería que duraran 5 años senadores y diputados y que se renovaran íntegramente Senado y Cámara. Ahora, después se podrá discutir si eso debiera ser en forma simultánea con la elección presidencial o si le damos un plus al presidente para que tenga mayoría parlamentaria y a lo mejor esa elección pudiera ser algunos meses después de la presidencial, como ocurre en Francia. Bueno, pero en fin, todas esas son las cosas no tan pequeñas en realidad que va a haber que discutir. ¿Tú, Valeria, estás de acuerdo con mantener el bicameralismo o crees que se mantendrá? Yo esperaría que se mantenga en términos de que creo que sería beneficioso, ¿no? O sea, por la afirmativa, ¿no? Creo que sería mejor mantener las dos cámaras. De nuevo, cuando uno piensa, ¿no?, en sistema unicameral, bicameral, de qué manera son elegidos, hay que pensar un poco, lo dije antes, en el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que nos llevaría a suprimir el Senado, por ejemplo, ¿no? Y yo no le vería sentido, digamos, ¿no? O sea, dado los problemas de Chile, ¿no? O sea, ¿por qué uno sacaría el Senado? ¿Cuál es el motivo para aquello? Yo creo que al revés, ¿no es cierto? Si estamos avanzando en un proceso de descentralización donde se quiere dar relevancia a las regiones, por ejemplo, entonces el Senado, digamos, tiene la oportunidad de ser una Cámara, ¿no?, sin ser Chile, digamos, sin convertirse Chile en un país federal, pero que los senadores, por ejemplo, puedan tener un correlato. Entonces, sí, yo creo en un principio de representación diferenciado de las dos cámaras. Me parece que eso aporta riqueza, ¿no es cierto? Y algo también, por eso estas reformas hay que pensarlas todas en un conjunto. Y uno no puede decir, esto me gusta de esta forma porque en tal lugar resultó y esto me gusta de esta otra forma porque resultó en otro lugar. Las reformas institucionales, digamos, después operan en conjunto y generan efectos en conjunto, ¿no? Entonces, lo importante es, una de las cosas que hace una segunda cámara, ¿no es cierto?, es como moderar en algún sentido, ¿no es cierto?, los cambios de humor que puede tener una cámara baja, que es elegida más frecuentemente y que representa más fielmente los cambios de humor de la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, si las dos cámaras tienen el mismo principio de representación, el vaivén político, ¿no es cierto?, que uno quiere favorecer ese vaivén, uno quiere hacer que el Congreso sea que esté atento a las necesidades de la ciudadanía, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo, digamos, que no sea caprichosamente, digamos, responsive me sale, como que responda, ¿no?, de manera exagerada, ¿no?, a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, a veces tener dos cámaras con principios de representación diferenciada lo que hacen es un poco moderar, ¿no es cierto?, ese proceso. Y entonces, de nuevo, o sea, en un proceso en el que uno está pensando en restar puntos de veto, ¿no es cierto?, y en que uno está pensando en agregar atribuciones, ¿no es cierto?, también es responsable pensar en instancias que permitan, digamos, no hacer que el status quo esté siempre cambiando, ¿no? El sesgo de la Constitución actual, ¿no?, creo que todos coincidiríamos, es digamos, un fortalecer el status quo de manera exagerada, ¿no?, donde ya cambiar cómo son las cosas es bien difícil. No queremos irnos al otro extremo y que la realidad cambie todos los días y que pase a ser un péndulo, por ejemplo, las políticas públicas, ¿no? Hoy tenemos una, mañana la cambiamos, cambia la mayoría en el Congreso, vuelve a cambiar, ¿no? Y las dos cámaras con principio de representación diferenciada tienden a moderar, ¿no?, esos procesos. Y ahí, bueno, José Antonio lo mencionaba, pero por ejemplo hay una propuesta que escribió Patricio Zapata hace un par de años y que él planteaba que el Senado podría ser una cámara revisora solamente para algunos proyectos de ley, sobre todo aquellos que erogan gasto, por ejemplo, la ley de presupuesto, pero también muchos otros, pero que no todos los proyectos de ley debían seguir esta tramitación de primer trámite, segundo trámite, eventualmente comisión mixta, etcétera. Entonces, ¿creen ustedes, tú lo mencionabas como una propuesta, les parece que es interesante esta idea de que en algunos casos
existen otras atribuciones que están diferenciadas, ya vamos a llegar a ellas, pero que en los proyectos de ley en general pueda existir esa distinción? Eso supone una definición previa, que es delimitar mejor la potestad reglamentaria autónoma del presidente. Hoy día eso está muy amplio, no se usa por la cultura jurídica y política que tenemos. Y cuando se ha usado, que ha sido 2 veces, ha sido muy rechazado. Yo creo que injustamente, porque fue el caso del Transantiago y la llamada píldora del día después. Pero bueno, pero fue así. Entonces, pero de todas maneras esto debiéramos zanjarlo, debiéramos decir, mire, ¿qué cosa el presidente puede hacer en forma autónoma y no requiere ley? ¿Y qué cosas sí requieren ley? Zanjado ese punto, de lo que sea necesario para una norma, para que nazca, que tenga el carácter de ley, yo estoy de acuerdo con lo que dice Patricio Zapata, habría que determinarlo muy bien. ¿Qué cosas podrían requerir solamente apoyo, por ejemplo, de una de las cámaras, en este caso de la Cámara de Diputados? Habría que revisar las materias, puede ser una buena discusión, digamos, pero todas las normas trascendentes, por ejemplo, todos los códigos, todas las normas de carácter general, por ejemplo, una nueva ley de medio ambiente, una nueva ley sobre las pensiones, en fin, y además las que irroguen gastos, requerirían, como decíamos leer, el paso en las 2 cámaras para que haya una doble mirada, que a mí me parece importante. Tú, Valeria, bueno, tú conoces bien el mundo de la regulación de las potestades autónomas, ¿no? Sí, sí. No fuimos para otro lado, pero... Sí. Está dentro de tu investigación. Sí, yo digamos, creo que hay buenos motivos para tratar de limitar, ¿no? La autonomía. De nuevo, es como que todo en la misma línea, ¿no? Yo soy partidaria de que estas decisiones no sean tan autónomas, pero volviendo por un segundo al Congreso y, digamos, este proyecto o esta idea, ¿no? de que algunas leyes solamente dicen que el diablo está en los detalles, ¿no es cierto? Y yo creo que esta es una situación que especialmente nos hace pensar, ¿no? Que en esos detalles se nos puede ir, digamos, una buena intención. Yo tendría cierto, ¿no? Como cierto resguardo. ¿Cuáles serían las leyes, ¿no? Y por qué esas y no otras? ¿A qué no? Entonces, claro, si se trata de, por ejemplo, hay leyes que establecen, ¿no? La colocación de un monumento en una plaza. Claro, digamos, ¿no? Entonces, pero la verdad es que tampoco ese es el punto. Cuando uno le quiere restar, o sea, esa ley pasa por diputados, se aprueba con facilidad, va al Senado, se aprueba con facilidad, no es un problema. No estamos tampoco haciendo la gran reforma si evitamos que esa ley vaya al Senado. Y sí me preocuparía, digamos, que otras leyes que podrían ser importantes pero que no entran en la definición no dejen de pasar por el Senado. Yo sería partidaria de que, digamos, si existen 2 cámaras, que colegislen en todas las materias, reconociendo que hay asuntos que sí se pueden dejar, qué sé yo, cuestiones que yo tiendo a pensar como simbólicas, ¿no? La colocación de un monumento, hasta a veces uno piensa en la declaración de los feriados. La declaración de feriados no es tan trivial en el sentido de que tiene consecuencias económicas muy grandes, ¿no? Entonces, hasta eso yo diría, bueno, que participen las 2 cámaras, sobre todo si pensamos en principios de representación diferenciados. Y si no fueran diferenciados los principios de representación, ahí como que un poquito pierde sentido el hecho de que haya 2 cámaras, ¿no? Y hay cuestiones que sí están hoy día diferenciadas entre la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no es cierto? El Senado, por ejemplo, tiene el nombramiento de las autoridades aquellas autoridades que propone el presidente de la República y pasa, ¿no es cierto?, por el nombramiento del Senado. La Cámara tiene la facultad fiscalizadora y ahí hay una importante reforma que se hizo, la reforma del 2005. ¿Ustedes cómo ven esos aspectos diferenciados? ¿Los mantendrían así? O más bien, por ejemplo, extenderían las facultades fiscalizadoras también con mayor fuerza al Senado y viceversa? No, yo creo que las facultades fiscalizadoras deberían seguir siendo exclusivamente de la Cámara de Diputados. Efectivamente, la reforma del 2005 la aumentamos enormemente. Dimos el gran paso de que las minorías podían fiscalizar, lo que es obvio, digamos, pero que antes no era así. O sea, la minoría puede interpelar a los ministros,
puede formar comisiones investigadoras, etc. Ahora, otra cosa es si se han usado bien, si se han usado mal, eso ya es otra harina de otro costal. Lo que sí yo haría es extender las autoridades del Ejecutivo que pueden ser objeto de juicio político. Por ejemplo, lo extendería a los superintendentes y lo extendería también quizás a los subsecretarios, y habría que ver alguno que otro jefe de servicio. Porque de repente se produce un problema muy grave, por ejemplo, un jefe de servicio, y no se le puede destituir. Entonces lo que se hace es que se hace el juicio político al ministro, lo que es bastante absurdo. Hay muchas acusaciones constitucionales, me tocó a mí por lo menos, en que el ministro tenía muy poco que ver, más bien no tenía casi nada que ver. En cambio, pagaba justos por pecadores, se aprobara o se desechara la acusación constitucional. En ese sentido habría que estudiar, habría que verlo bien, digamos, que otras autoridades del segundo nivel del Ejecutivo pudieran ser objeto de juicio político. Eso podría ser para mí. No pondría objeto de juicio político los gobiernos regionales, porque eso se podría prestar, o sea, intendente sí, como es hoy día, etcétera, el nuevo gobernador, pero en ningún caso, por ejemplo, alcaldes u otras autoridades regionales. Eso se prestaría para muchas... ¿Consejeros del Banco Central? No. ¿Ministro del Tribunal Constitucional? Tampoco. Valeria. Sí, bueno, con respecto a la pregunta sobre atribuciones diferenciadas, ¿no? A mí me parece bien que existan estas, o sea, cuando yo dije que debiesen tener las mismas atribuciones era con respecto a la aprobación de leyes, ¿no? Me parece que en estos otros aspectos... Estamos hablando de estas que ya están diferenciadas. Claro, estas que ya están diferenciadas, yo considero que se debieran mantener diferenciadas. Ahora, cuando uno habla de la capacidad fiscalizadora, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo creo que es importante dotar de las herramientas, no solo las herramientas políticas, ¿no?, sino todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo fiscalización, ¿no es cierto? El Congreso de Chile, como hoy existe, cuenta con pocas herramientas de información, sobre todo, ¿no es cierto? Está la Biblioteca del Congreso, que provee de información a legisladores, pero es una información deficiente en algún sentido, no alcanza, a ver, con esto no quiero decir, yo creo que la Biblioteca del Congreso hace un muy buen trabajo, ¿no es cierto? Pero no es suficiente el trabajo que puede hacer la Biblioteca del Congreso para proveer a los y las legisladoras la información que necesitan. Y es imposible fiscalizar correctamente si, por un lado, la presidencia y todo el aparato público cuenta con unos recursos infinitos de información y aparatos burocráticos importantes, ¿no es cierto? Y el Congreso cuenta con muy poco, con lo cual encarar esas investigaciones. Entonces, de nuevo, con esta idea de que hay que pensar estas reformas de manera global, ¿no es cierto? Hay que dotar también, ¿no?, de los recursos necesarios para llevar a cabo la fiscalización, y eso me parece importante. Con respecto a el juicio político y demás, ¿no es cierto? No hay que Sobre eso, perdona, ¿podría hacer una sola acotación muy breve? Estoy totalmente de acuerdo y creo que habría que, no es materia constitucional, claro, habría que reforzar las comisiones. El staff de las comisiones en Chile es muy pequeño. Son 2 funcionarios, 3. Y eso impide legislar con información suficiente autónoma y también impide fiscalizar. Y ahí hay varias propuestas, por ejemplo, en establecer una oficina presupuestaria del Congreso, que es un aspecto que, bueno, el Congreso de Estados Unidos lo tiene, pero también otros congresos, ¿no es cierto?, en que la discusión presupuestaria es un aspecto muy técnico que requiere mucha información y en la que hay propuestas transversales de decir, bueno, si queremos una mejor discusión presupuestaria, las comisiones presupuestarias también tienen que poder participar. Bueno, en una ley se creó una oficina. Pero esa oficina es muy pequeña y no le hace el peso a la dirección de presupuesto. Exacto. Ahora, hay que pensar, ¿no es cierto?, el Congreso de Estados Unidos elabora la ley de presupuesto, exacto, ¿no es cierto? O sea, y hay que pensar en el mundo de diferencia que eso significa, por eso la importancia de fortalecer el Congreso. En Chile el Congreso no puede legislar en nada que sea en materia de gasto, o sea, no puede proponer legislación que proponga gasto, ¿no es cierto?
Entonces, realmente es como que es necesario repensar el rol de este Congreso, ¿no es cierto? Que uno no puede, por un lado, decir, no, el Congreso, no vamos a confiar en este Congreso para que pueda decidir gasto de ninguna manera. Y claro, entonces, si esa es la decisión, como en la Constitución actual, es lógico que no se lo dote de una oficina de presupuesto, porque ¿para qué? ¿No es cierto? Solo para fiscalizar. Entonces, digamos, la reforma realmente, digamos, por eso yo creo que no van a ser menores las discusiones. Hay una discusión en torno de los recursos que serán necesarios para, digamos, dar vida a este nuevo proyecto de país, a este nuevo proyecto de gobierno, a este nuevo proyecto de forma de gobernar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, va a ser necesario pensar en entregar recursos frescos, ¿no es cierto?, al Congreso para que pueda ejercer adecuadamente su función, ¿no es cierto? Porque de lo contrario son solo palabras, ¿no es cierto? Y no habrá efecto en los hechos, que es lo que necesitamos, ¿no?, de manera urgente. Y ahí hay una discusión, bueno, esto la abordamos también, la hemos conversado con varias personas en los últimos capítulos, pero que tiene que ver con la iniciativa exclusiva, que obviamente influye mucho en el rol del Congreso, y tú misma lo mencionabas. ¿Ustedes serían partidarios de introducir modificaciones? Yo por lo menos solo 3. ¿Cuáles? Yo creo, por la experiencia chilena, de que hay que mantener la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto, presupuesto, todo lo que signifique finanza. Creo de que no debiera mantenerse lo de negociación colectiva, no debiera mantenerse lo de competencias de los órganos del Estado, no la creación de órganos del Estado, sino que distribución de competencias y atribuciones dentro de los órganos existentes. Y tercero, yo creo de que algunas materias de seguridad social, o la seguridad social entera, siempre que el gasto quede resguardado, que es solo de exclusiva iniciativa del presidente. Valeria, ¿tú abrirías la puerta? Absolutamente. Bueno, en algo que estemos en desacuerdo. No, sí, diciendo, y yo sé que esto es un punto muy contencioso en el contexto de Chile, pero yo creo que un Congreso que no tiene atribuciones presupuestarias es una institución efectivamente sin poder. O sea, no se puede legislar realmente nada importante si no se puede decidir gasto. Ahora, yo creo que hay que hacer al Congreso responsable, ¿no es cierto? O sea, uno no quiere generar, ¿no?, un mono con navaja, digamos, por usar una expresión popular, ¿no? O sea, uno no quiere un Congreso que entregue el oro y el moro a la ciudadanía sin ninguna responsabilidad fiscal. Pero entonces, junto con la atribución de que pueda decidir cuestiones que afecten gasto, tiene que estar la atribución de también determinar de dónde salen los recursos, ¿no? A mí eso me parece importante, generar esa responsabilidad. Si el Congreso va a definir gasto, entonces que pueda especificar cómo se van a obtener los recursos necesarios para tal o cual función. Pero decir que no pueda tomar decisiones de gasto, a ver, es un poco como decir, ¿no?, uno a los niños no les da la atribución, ¿no?, de poder decidir gastos, ¿no?, de tomar decisiones que implican el gasto. Pero a los adultos sí, ¿no? Entonces, decir que el Congreso no puede definir gastos es un poco como decir es una institución, digamos, de un carácter menor. Y yo creo que es perjudicial para la democracia de Chile. Digamos, en el fondo de todo esto lo que está en juego es qué modelo de democracia queremos para el país, ¿no es cierto? Y Chile ha dado pasos súper importantes también, yo creo, en demostrar responsabilidad en muchos sentidos, ¿no? Digamos, las autoridades, digamos, con todas las críticas que se le puedan hacer, ¿no es cierto?, digamos, tienen la capacidad, yo creo, la responsabilidad política de hacer las cosas bien. Lo hemos visto, digamos, en medio de una crisis de proporciones como fue la crisis de fines del 2019, donde las preguntas que uno le hacían era, digamos, ¿va a haber un golpe de Estado? ¿Va a renunciar el presidente? ¿No?
no pasó nada de todo eso, ¿no es cierto? Y las autoridades, con toda la crisis de confianza, con toda la deslegitimación del momento, pudieron conducir el proceso de manera institucionalizada. Entonces, si pudieron hacer eso, si pudieron conducir los partidos y las autoridades del legislativo fundamentalmente, ¿no? Al país en ese proceso tan difícil, ¿por qué no van a poder legislar de manera responsable? Yo creo que sí. Entonces, de nuevo, en resumen, absolutamente a favor de que el Congreso pueda definir cuestiones de gasto, y sé que esto es de lo más controversial, pero... Tuvimos un capítulo hace no tantas semanas atrás sobre responsabilidad fiscal y constitución con economistas, y ahí era interesante porque demostraban quizás algunas aperturas con mecanismos que se observan a nivel comparado, por ejemplo, que el Ejecutivo patrocine ciertas mociones parlamentarias que tienen que ver con gasto, cuestiones así. Pero quería llevarlos a otra pregunta que es, hablábamos, ¿no es cierto?, de la importancia de la iniciativa exclusiva en el funcionamiento del Congreso o de la vida parlamentaria. Y hay otra cuestión que también ha salido, que tú, José Antonio, la mencionaste, que tiene que ver con el efecto que tienen también las leyes de quórum supramayoritario en la vida parlamentaria. ¿Cómo evalúas tú eso? ¿Cuál ha sido el efecto, ¿no es cierto?, de los quórum? Tú lo mencionaste al principio, pero sobre el funcionamiento del Congreso, porque al final, como tú decías, mucho estaba por conseguir, no solamente la mayoría, sino los 2/3, los 4/7, 3/5. Yo creo que esa va a ser la madre de las batallas. Ese va a ser el punto central. Porque lo que ha caracterizado el proceso de transición hasta ahora es que no rige el principio de mayoría en plenitud. Y eso se aceptó en la transición, bueno, porque todos sabemos las circunstancias en que ocurrió esta transición. No ocurrió con el derrocamiento de la dictadura, sino que con un plebiscito y dentro de la construcción del régimen, qué sé yo, todo lo que sabemos. Entonces, nunca ha habido un gobierno, salvo un año y tanto del primer gobierno Bachelet, nunca ha habido un gobierno con mayoría parlamentaria, a pesar de que había mayoría electoral. O sea, se ganaban las elecciones, pero eso no se reflejaba en el Parlamento, por el sistema binominal y por los senadores designados. Entonces, hoy día tenemos que pasar sí o sí a que la regla de la mayoría sea la regla fundamental de funcionamiento del Congreso. Y yo sí soy partidario de que haya un quórum especial para determinadas materias que habría que ver cuáles son, que no son todas las que hoy día tiene la Constitución, sino que habría que verlas bien, pero que ese quórum sea como en otras constituciones, nunca más allá de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. O sea, distinguiendo entre la mayoría de los parlamentarios presentes y la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. O sea, lo normal es que sean la mayoría de los presentes. Y en caso especial, la mayoría en ejercicio. O sea, sacar los 4/7, los 3/5. Porque todo eso es lo que ha frenado los cambios en Chile. O sea, voy a poner solo un ejemplo. ¿Cuántas veces presentamos el reconocimiento de los pueblos originarios en el Congreso? No sé si 10 era poco. Pero no se podía, porque había gente que hasta negaba que existían los pueblos originarios. Hasta eso era. Como la sociedad ha ido cambiando, ahora ya hay una mayoría que piensa otra cosa, felizmente. Pero llega tarde. Entonces, muchas de las demandas sociales que salieron a la calle la gente, con razón. O sea, la Ley Orgánica de Educación de Pinochet, dictada un día antes de entregar el poder, rigió hasta que la cambiamos en el primer gobierno Bachelet. O sea, pasamos 3 gobiernos anteriores, no porque esos gobiernos no quisieran cambiarla, es que no había los votos. Bueno, entonces la ciudadanía sentía una cierta frustración. Elegía al Congreso, pero sabía que ahí no había mayoría. O sea que la mayoría no lo regía. Entonces, este es el cambio para mí, que es como quien dijera, decía Valeria al comienzo, ¿qué va a ser distinto de una constitución de otra? Bueno, que cuando la ciudadanía vota y elige sus representantes, ese principio de mayoría va a regir en el Parlamento, en la Cámara y en el Senado. Solo muy especialmente, bueno, dejo aparte las reformas constitucionales, que es un caso, digamos,
de vez en cuando. Pero la ley normal y ciertas leyes de quórum especial, nunca un quórum más allá de la, ¿cómo se llama? De la mayoría absoluta. Sí, en ejercicio. Después no quiero entrar en una cosa un poquito más técnica, que sí sería partidario también de bajar los quórum para que el Congreso pueda insistir cuando hay veto del presidente. Pero bueno, eso son cosas ya más técnicas. ¿Y tú, Valeria? Sí, o sea, para mí esto es como la piedra angular, ¿no? Yo antes dije, este es un Congreso atado de pies y manos y creo que la pieza fundamental es esta. Claro que se suman otras, ¿no? O sea, hay más que solo eso, ¿no? Pero sí, digamos, el principio que tiene que regir la toma de decisiones en un órgano colegiado como es el Congreso tiene que ser la mayoría en democracia, ¿no es cierto? Y cualquier cosa por encima de eso lo que trata de hacer es aminorar, ¿no es cierto?, el poder de la mayoría justamente de poder alterar la realidad, ¿no? Y entonces a veces es necesario igual, ¿no es cierto?, tomar recaudos. Justamente yo decía, yo en esto no soy, digamos, radical en el sentido de decir hay que cambiar todo el tiempo, lo que diga la ciudadanía se traduce de manera literal, ¿no? Porque, digamos, tiene que existir un debate político, tiene que haber ponderación en la toma de decisiones, pero las mayorías calificadas realmente, digamos, la mayoría en sí misma ya cumple con ese objetivo, ¿no es cierto? Y la mayoría calificada es realmente, digamos, un sesgo demasiado fuerte que impide modificar la realidad. Habiendo dicho eso, yo creo que las mayorías calificadas se pueden y muchas constituciones las mantienen para, bueno, como mencionó José Antonio, la reforma constitucional, pero también otras reformas de orden político, ¿no? Cualquier decisión que apunte a, digamos, alterar la manera en que se distribuye el poder político o el poder de toma de decisiones, ¿no es cierto? También, a veces las leyes de partido, a veces las leyes electorales, ¿no es cierto? Cuando las constituciones regulan estas cosas, bueno, esas cuestiones se tienen que aprobar por mayoría calificada. Y eso parece razonable también, ¿no es cierto? Porque un país no es conveniente que cambie de sistema político todos los días o de sistema electoral no, tampoco. Entonces ahí imponer una regla un poquitito o un resguardo un poquito mayor, también para asegurar que no es solo digamos, una mayoría circunstancial, sino que es, digamos, 2/3, ¿no? Cuando uno piensa en 2/3, realmente lo que está dejando fuera del espectro son solo como los extremos, ¿no? Como las colitas de la dispersión, ¿no es cierto? Entonces, la extrema derecha, la extrema izquierda, ¿no es cierto?, quedarían fuera, pero la mayor parte, casi la totalidad, ¿no es cierto?, del régimen o del sistema concuerda. Entonces, claro, para decisiones políticas sí. Ahora, para cambiar, por ejemplo, leyes de educación, no, de ninguna manera, ¿no? O sea, una mayoría, el principio democrático es mayoría. Además, quisiera añadir una cosita. Para resguardar a la minoría, en algunos aspectos, para eso está el Tribunal Constitucional. Y ahí yo te quería preguntar, aprovechando tu pasado, porque no puedo dejar de hacerlo, ¿el control preventivo? No. ¿Lo mantendría? No, de ninguna manera. Además, lo digo por experiencia. O sea, para mí fue muy sorprendente llegar al Tribunal Constitucional. No sé si la audiencia me va a entender lo que voy a decir porque es algo práctico. Cuando hay una norma en un proyecto de ley que es hoy día de carácter de ley orgánica constitucional y que requiere, por tanto, un quórum especial, va a un control previo, antes de su promulgación, al tribunal. El tribunal no se limita a ver esa norma, sino que dice, no, yo no estoy atado. ¿Ha ido creciendo eso en el tiempo? Por eso, no estoy atado a la calificación que la Cámara de Origen dio de un determinado artículo por ser ley orgánica constitucional, sino que yo digo, para decirlo, reviso todo el proyecto. Y voy viendo artículo por artículo. Me tocó cuántas veces a mí. Y entonces puede una mayoría que no es calificada en el tribunal en ese caso, sino que simple mayoría, echar abajo una norma que a lo mejor ha sido aprobada por un quórum muy alto en el Congreso. En cambio, el tribunal, para sacar una norma del orden jurídico una vez promulgada la ley... ¿La inconstitucionalidad o la inaplicabilidad?
Sí, no, me refiero a la inconstitucionalidad requiere un quórum muy alto. Así es. Altísimo. Y por eso que ha operado tan poco. Entonces el control preventivo es como una rendija. Son esas cosas que, muy bien decía Valeria, que son como un detalle por donde se cuela un poder enorme del tribunal. Porque sobre esas normas no se ha suscitado una controversia constitucional, ni entre los parlamentarios ni con el Ejecutivo. Entonces el tribunal se pone como por encima, donde no hay ni siquiera una controversia entre Ejecutivo y parlamentario, y dice no, yo voy a determinar que esa norma, esa y esa otra, no pueden ser ley. Eso a mí me parece completamente fuera de lugar. Yo creo que está tomado eso de la Constitución del 58 del general de Gaulle, donde no había Tribunal Constitucional, pero había un Consejo de Estado, y entonces toda esa Constitución del 58 estaba pensada para muchos poderes del Ejecutivo, excesivos, digamos. Así que es obvio que eso hay que terminarlo. Yo sí soy partidario de mantener el tribunal con otra competencia y otra forma de designación y de calificación de los ministros, pero bueno, esa ya es otra materia. Esa ahí no, pero hay otra materia finalmente que tiene que ver con la formación de la ley, con el proceso legislativo, y que son las urgencias. Y ahí hay mucha discusión en torno a limitar las urgencias, pero otras personas dicen, oye, pero tampoco, ¿qué tanto efecto tienen las urgencias? Se le pone esta suma urgencia y luego no se pone en tabla. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Limitarían las urgencias? ¿Harían cambios en materia de urgencias? Puede parecer algo que quizás estamos hablando de un detalle, pero que en la vida parlamentaria o en la discusión legislativa cobran fuerza, como decía Valeria, estas pequeñas normas constitucionales que después tienen un efecto muy intenso. Valeria. Sí, yo te decía, ¿no?, esto de los detalles, y el tema de las urgencias es interesantísimo. Justo en estos días, la semana pasada creo, salió un artículo publicado de una investigación mía con dos coautores, Gisela Sin y Eric Magar. Y lo interesante, las urgencias en Chile son usadas de manera casi desmesurada, ¿no? El 60% de las leyes tienen algún tipo de urgencia en algún momento de su tramitación, muchas leyes tienen varios tipos de urgencia en distintos momentos. Llamativamente, las urgencias se ponen y se sacan, ¿no es cierto? Si se vence el plazo, la urgencia lo que hace, ¿no? O sea, es la presidencia la que puede imponer estatus urgente a un proyecto de ley, ¿no es cierto? Y lo que eso hace es delimitar la cantidad de días que tiene el Congreso para, digamos, decidir, claro. Y hay distintos tipos de urgencia que dan distintos plazos, ¿no? Lo que uno ve en Chile es que pero no están previstas sanciones, ¿no? Entonces, si se cumplen los 30 días o los 15 días o los 6 días, no pasa nada, ¿no? No es que, no sé, en otros congresos, por ejemplo, se detiene todo trámite legislativo, no se puede aprobar nada, por ejemplo, en Brasil, hasta que no se tome una decisión sobre el proyecto urgente, ¿no? Acá no pasa eso, y entonces durante mucho tiempo, digamos, estuvimos tratando de entender esto, y claro, ¿no? O sea, ¿por qué? Claro, porque él conoce la interna, quizás por eso se ríe. Y lo que pudimos entender o desentrañar, ¿no es cierto?, es que no son tan inofensivas como uno creería. Digamos, son como todas las herramientas, es cuestión de entender cómo funcionan. Y, por ejemplo, la discusión inmediata, ¿no?, el efecto que tiene, aun si vemos que no se respetan los plazos, ¿no?, cuando el presidente decide, o sea, impone el estatus de urgencia inmediata o discusión inmediata a un proyecto de ley, la comisión donde está radicado el proyecto, ¿no es cierto?, tiene que emitir un informe, y ese informe se vota en la Cámara, ¿no es cierto?, sin volver, o sea, no se puede, se tiene que votar, aprobar o rechazar, ¿no es cierto?, pero sin poderse introducir, o sea, se pueden introducir nuevas modificaciones con una mayoría calificada y demás, y en los hechos lo que ocurre entonces es que un presidente o una presidente hábil puede ver, ¿no es cierto?, cómo están las cosas en la comisión, si el presidente de la comisión o la presidenta de la comisión es un aliado político, confiar en que va a poder sacar el proyecto de la comisión de acuerdo a sus preferencias, ¿no? Y cuando llega a la Cámara eso se aprueba o se rechaza, ¿no es cierto? Lo más probable es que se apruebe,
de la manera en que la presidencia quería que se aprobara, ¿no es cierto? Entonces vos fíjate que algo que parece inofensivo y que parece afectar solo los tiempos de aprobación, termina afectando la forma, qué es lo que se aprueba, ¿no es cierto?, por estas pequeñas reglas procedimentales que van adjuntas a la urgencia, ¿no? La idea habitual acerca de las urgencias es que alteran los tiempos, pero nadie habla de esta otra atribución, ¿no es cierto?, que a mí el primero en señalármela fue, le hago el reconocimiento a Sebastián Soto, siempre que... Que no hay nada que le guste más que el tema de las urgencias. Sí, así que Sebastián... no, y nosotros pudimos comprobar sistemáticamente es usado de esta forma, ¿no es cierto? O sea, cuando uno mira cantidades, todos los proyectos de ley, ¿no? Efectivamente aumenta enormemente la probabilidad de que se le dé carácter a discusión inmediata a un proyecto de ley si el presidente de la comisión o la presidenta de la comisión es del mismo color político, ¿no es cierto?, cercano a la presidencia, y en ese caso el proyecto sale, ¿no?, más parecido a lo que son las preferencias de la presidencia. Entonces, súper interesante. Ahora, estas cosas no están ni bien ni mal, si lo que hay que saber es que son así, ¿no es cierto? Yo creo que, digamos, la decisión de dejarlas o sacarlas, por ejemplo, con la discusión inmediata pudimos detectar esto, ¿no es cierto? Yo no he detectado un efecto parecido con los otros tipos de urgencia. Entonces, en tanto no hay una consecuencia, no hay una sanción por no cumplir con la urgencia, cuesta entender la lógica de todas estas urgencias, y lo que dicen, digamos, lo que se dice, ¿no? Es algo simbólico, es una forma que tiene la presidencia de señalar al Congreso qué es lo que quiere, ¿no?, como poner sobre la agenda más rápido, cuáles son las prioridades de la presidencia. Casi que diría que es indistinto, no tiene un efecto. Distinto si tuvieran, ¿no? Si tienen una sanción, entonces hay que ser súper cuidadoso, ¿no? Y muchos congresos, o sea, otros congresos de América Latina, lo que hacen es ponerle una sanción fuerte al cumplimiento de la urgencia, pero usan muchísimas menos, ¿no es cierto? Entonces, 10 urgencias al año, pero no más que eso. No es el caso de Chile. En Chile, de nuevo te decía, ¿no?, la enorme mayoría de los proyectos de ley tienen algún tipo de urgencia, ¿no? Pero, José Antonio, siguiendo la filosofía de Varela, yo no innovaría nada en esto, porque es una forma de negociación. En la práctica es eso. Y es una forma de negociación en que el presidente tiene una facultad, pero el Congreso la puede respetar hasta donde puede, digamos. Y si no, le dicen al ministro correspondiente, le vamos a rechazar su proyecto, entonces le cambia la urgencia. Estamos viendo ahora con el TPP-11, por ejemplo, cuántas veces le ha puesto urgencia al gobierno y no pasa nada. Entonces, funciona bien. Ahora funciona de forma un poco misteriosa, no se sabe mucho cómo, pero funciona. Como yo veo que pasa últimamente... Sí, vamos a llegar al último tema. Y es que yo tengo uno, no sé si será el último. Bueno, ¿qué es el sistema electoral? No. Adelante. Que los parlamentarios puedan ser nombrados ministros sin perder su cargo. Ok, ese es un tema que, Celica, quizás podemos tocar muy brevemente, el tema de reemplazo de los parlamentarios. En este caso, perdona, yo soy partidario de que los parlamentarios puedan ser ministros, no pierdan su cargo, y ese parlamentario designe su reemplazante mientras es ministro. Chuta. Claro, bueno, pero esto está asociado a la discusión de sistema electoral, claro, ¿no es cierto? Sí. Porque hoy día el reemplazo del parlamentario lo tiene el partido político, y eso hemos tenido distintos mecanismos de reemplazo parlamentario en nuestra historia, eso claro, desde las elecciones. Pero eso pasa por el hecho porque pierde el estatus de parlamentario. Claro, yo soy partidario que no lo pierda. Y como no lo pierde, él puede nombrar su reemplazante mientras es ministro. Yo creo que es muy importante. Y cuando deja de ser ministro Vuelve, sí. Yo creo que es muy importante que los ministros puedan ser miembros del gabinete, por su experiencia más concreta con la gente, por conocer más el sentir de las personas. Toda la semana esa gente, los parlamentarios están en contacto con su gente, en fin, con sus electores. Muchos motivos, o sea, pero eso supondría que no puede perder el cargo. Por ejemplo, ahora que se nombró al ministro Melero, es absurdo que él pierda su cargo. Digamos, él debiera nombrar
una persona y si lo sacan, en fin, ya va a terminar el gobierno, así que no es probable que eso ocurra. No, pero esto ha sido un fenómeno que se ha ido en el tiempo, ocurre cada vez más. Fue algo muy particular que pasaba en algunos años y luego se convocan figuras del Parlamento. Ahora, sobre reemplazar a los parlamentarios en otros casos, por ejemplo, si se muere o pierde su cargo, etcétera, nosotros nos dimos con la cabeza el 2005 de buscar un sistema y la verdad que todos los sistemas tienen... Porque antes estaba asociado al binominal, históricamente habían elecciones, estaba el naranjazo. Claro, eso hizo crisis cuando asesinaron a Jaime Guzmán y entonces entró a reemplazarlo el senador Otero, que era de Renovación Nacional, y la UDI tenía solo 2 senadores. Entonces la UDI por un asesinato perdió un senador. O sea, eso no se podía mantener. Después, volver a la idea de la elección complementaria, que es otra fórmula que había antes, tiene una serie de efectos. En el caso del famoso naranjazo, ¿de qué fecha fue? Que cuando ganó, digamos, el socialista la diputación por Rancagua, eso hizo perder la elección a Allende. La elección del 64, dicen, o del 58. Sí. No me acuerdo. Bueno, en fin, ya son cosas de la historia de Chile. Yo creo que... es muy complejo. Es complejo. O sea, porque la cuestión de fondo, digamos, es el principio de representación, ¿no es cierto? Entonces, uno puede tomar esta decisión de que un legisladora pase a ocupar un ministerio, pero decir que no pierda su banca implica, digamos, que va a tener, o sea, va a estar ejerciendo 2 representaciones distintas, porque en tanto ministro, ¿no es cierto?, la atribución, digamos, es la de la presidencia, que es elegida de una manera, ¿no es cierto?, y, digamos, en su cargo como legislador, el legislador responde o representa, ¿no es cierto?, a otra base electoral. Entonces, ahí yo creo que entra el conflicto y, bueno, claro, si nada dice que no podamos ser un poco más parlamentarios, un poco más... No, pero un poco lo que está... O sea, la cuestión de fondo que se discute es el principio de representación y ahí a mí me hace un poquito de ruido, pero habría que pensarlo. Con respecto a la decisión de los reemplazos, ¿sí? Ahí, y esto nos mete un poco en la discusión que vos querías proponer, que es la del sistema electoral. Bueno, no, o sea, quién decide el reemplazo tiene que ver con qué es lo que define el sistema electoral, ¿no? Que es digamos, si la elección, ¿no es cierto?, elige personas o elige representantes de partidos, ¿no es cierto? Si lo que se elige es un partido o una persona, ¿no? Cuando uno tiene listas, la atribución, ¿no es cierto?, en principio sería del partido. Y uno puede tomar distintas decisiones en esto, ¿no? Puede darle la atribución a la persona o dársela al partido. Mi impresión es que en Chile es necesario fortalecer los partidos, ¿no? A pesar de todo la desconfianza que hay en los partidos, parte de esa desconfianza, así como con el Congreso, tiene que ver con que los partidos han ejercido poco su rol, ¿no?, que es el de canalizar las demandas, articular y canalizar esas demandas, ¿no es cierto? Y lo han ejercido poco y mal también por efecto del sistema binominal, que los ha atado de manos un poco en esto, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, hay que detenerse un segundo a pensar cuál es el problema que queremos resolver y en base a eso buscar las soluciones. Pero ¿sabes por qué no es fácil? Porque generalmente los partidos van en coalición. Ahí es donde se complica, porque si fuera como en España, que va, por ejemplo, el PP o el PSOE, bueno, corre la lista. Sí. Pero acá, como generalmente son coaliciones a la elección parlamentaria, entonces el partido X le va a dar, al final la gente votó por ese partido, pero resulta que lo reemplaza el del partido Z. Pero eso también es efecto del sistema electoral, porque si se diera mayor representatividad a los distritos, ¿no? O sea, magnitud de distrito más alta, los partidos no tendrían este incentivo a aliarse y correrían por sí mismos. Digo, hay que resguardar esto, ¿no es cierto? Porque uno no quiere un Congreso sumamente fragmentado, pero el principio, digamos, el sistema DONT limita la fragmentación. Entonces digo,
Son decisiones técnicas complejas, ¿no es cierto? Y entrar en el detalle nos lleva como por un agujero de conejo, ¿no es cierto? Pero, porque como dices tú, el sistema electoral es una discusión muy compleja y muy técnica, pero hay una pregunta quizás que es, bajo un sistema presidencial, y es el supuesto que hemos mantenido durante todo el programa, ¿qué sistema electoral o cómo pensar en un sistema electoral que ayude o que busque la gobernabilidad? ¿No es cierto? Uno de los problemas del presidencialismo es cómo funciona con un Congreso muy fragmentado, y en Chile el multipartidismo es parte de la historia de Chile, y entonces ¿cómo generar que quizás en un sistema parlamentario, el sistema de coaliciones parlamentarias ayuda mucho a eso? ¿Qué pasa con el sistema electoral para un sistema de gobierno que funcione no solo en el Congreso, sino también en su relación con la presidencia? Pero, ¿sabes qué pasa, Isabel? Vos orientás tu pregunta a la cuestión de la gobernabilidad. Y el problema de Chile no es de gobernabilidad, sino de representatividad, ¿sí? Entonces, venimos saliendo de 30 años o más, ¿no es cierto?, donde ha sido muy gobernable Chile, ¿no? Y esto ha sido algo muy bueno. Los principios de gobernabilidad y de representatividad siempre están en tensión, ¿no es cierto? Y digamos, esto es como lo que uno le enseña en un curso básico, ¿no? A los estudiantes de ciencia política. Entonces, siempre un sistema tiene que conseguir cierto equilibrio para ser gobernable y ser representativo. Pero donde está la crisis hoy en Chile está en la deficiencia de representatividad. Entonces, yo creo que es la hora de, claro, no perder de vista la gobernabilidad, pero sí poner el énfasis en la representatividad, porque la gente salió a las calles porque no se sintió interpelada de otra manera más institucionalizada. Entonces es preferible perder un poquitito de esa gobernabilidad a llegar al momento en que se pierde por entero, ¿no? Que lo que vimos en octubre fue perder por completo la gobernabilidad. Entonces es necesario fortalecer la representatividad, aun si perdemos un poco de esta gobernabilidad tan fabulosa que tuvo, ¿no?, y estable y demás que tuvo Chile, pero como veíamos que en algún sentido fue un poquito engañosa porque había cambios que había que hacer y que simplemente no se pudieron hacer. Pero ahí el cambio del sistema binominal al sistema proporcional actual, ¿no avanzó justamente la línea de representatividad? Avanzó un poquito. Ya, tú dirías... sí. Pero, si me permites una cosa, yo creo que la gobernabilidad no va a estar dado en el caso chileno por un cambio del sistema electoral. El cambio del sistema electoral, si hay, va a ser marginal. Entonces hay que pensar, uno, que vamos a tener gobiernos de minoría, como hemos tenido infinitamente antes y después del golpe militar. Y se ha podido gobernar. O bien, cuando la situación es ya muy compleja, como pasaba anteriormente del golpe militar, el presidente llama a integrar el gabinete a un partido de oposición. Lo que hizo Jorge Alessandri cuando llamó al Partido Radical a integrar el gabinete, con lo cual pasó a tener mayoría en el Congreso. O sea, no hay por qué pensar tampoco en forma tan rígida que un presidente entra con esta coalición como que esa coalición está, como quien dijera, esculpida en piedra. Podría ser más flexible. Bueno, Ibáñez lo hizo tantas veces. Ibáñez gobernaba un día con la derecha, otro día con la izquierda, otro día con una mezcla, Partido Agrario Laborista, o sea, mucho más flexible. Nosotros estamos como con la idea que esto es como, dijimos así, no, cuando se elige un presidente se elige un programa y se elige una persona que representa. Esa persona se puede mover con flexibilidad. Claro, si su coalición es tan rígida que no lo permite, porque dice, no, usted está faltando, no sé qué, ahí estamos mal. Pero puede haber, digamos, o puede haber también que un presidente negocie un apoyo legislativo a un partido de oposición sin necesidad que entre al gabinete. O sea, tenemos que ser un poco más imaginativos. Piense ahora en el caso, claro que es un régimen parlamentario, pero en el caso de Italia, en este minuto hay un gran primer ministro que fue el presidente del Banco Central Europeo, Draghi, que gobierna con todos los partidos. Todos, desde los neofascistas hasta la extrema izquierda. Y todos le dieron su apoyo. No digo que en Chile vaya a pasar eso. Tú, Valeria, pero a ver, un poco
bueno, podemos hacer todo un capítulo de sistema electoral probablemente, pero ¿cuáles creen ustedes que serían como las claves para pensar en esto? O sea, yo soy partidaria... Hay personas que, por ejemplo, ponen umbrales de entrada, en fin, bueno. Sí, de nuevo, a ver, yo soy partidaria, ¿no?, de fortalecer la representatividad. Creo que la reforma electoral, la reforma del sistema electoral avanzó en la dirección correcta, fue importante y consiguió grandes cosas, pero a mi modo de ver fue insuficiente. Sigue habiendo distritos binominales en Chile, ¿no es cierto? Entonces no es que se abolió el sistema binominal. Hay distritos y los distritos que son más representativos tienen magnitud 8, o sea, eligen a 8 personas. Esto significa que la dispersión, digamos, de preferencias que se pueden asignar tampoco es tanta, ¿no es cierto? O sea, entonces, para que estas coaliciones amplias funcionen, tiene que haber diversidad, ¿no es cierto? Tiene que haber esos legisladores, no sé, esos 3 legisladores de un partido que están dispuestos a integrar una coalición porque solos no harían nada, ¿no es cierto? Y esas personas representan unos intereses muy puntuales de la ciudadanía, ¿no? Entonces, si yo, digamos, tuviera que hacer una recomendación, mi recomendación es promover un sistema más representativo para la situación de Chile hoy, para los problemas que vive Chile. En otros sistemas, digamos, yo he considerado que un avance hacia la restricción de la magnitud de distritos, o sea, más hacia un sistema mayoritario o binominal, sería mejor. Pero entonces depende de los problemas que aquejan a una sociedad puntual. Y entonces, en ese sentido, la intención de los umbrales, vos me preguntabas por los umbrales, justamente la intención de los umbrales es limitar la dispersión, ¿no es cierto? De nuevo, o sea, yo no digo que un umbral bajo no podría usarse, claro, uno tampoco quiere que no sé, un partido perdido que obtuvo 3 votos locos tenga representación en el Congreso. Digo, eso solo complica la negociación interna en el Congreso. Entonces, algún umbral puede funcionar, pero digamos, hay que tener muy claro que el umbral justamente va en la dirección contraria, va en la dirección de hacer menos competitivo, ¿no?, menos representativo. Entonces, ahí estaría mi resguardo, ¿no? Ahora, nada de esto va a quedar en la Constitución. Bueno, esa era la última pregunta que yo les tenía, que era justamente por años la discusión del binominal era una discusión atada con la Constitución, claro, ¿no es cierto? había un artículo que se el decía guarismo, que se van a elegir 2 senadores por... Y fue una larga batalla sacarla de la Constitución. Sí. La pregunta es, ¿queremos constitucionalizar el sistema electoral? No, yo no. Yo creo que eso tiene que quedar entregado a una ley especial con los resguardos que dice la ley, pero no en la Constitución. Y creo que sería un gravísimo error que se metiera mucho este tema en la Convención, porque este tema es de los más difíciles de cambiar. Entonces, que haya un acuerdo de 2/3 para cambiar el sistema electoral me parece completamente una fantasía, porque ahí sí que juegan los intereses de los partidos. ¿Valeria? Por cualquier cosa. Sí, claro, o sea, estoy plenamente de acuerdo. Esta es la discusión política, ¿no?, por excelencia, porque acá se juega los recursos políticos que son los cargos, ¿no es cierto? Y el sistema electoral es digamos, es como el trofeo, ¿no es cierto? Lo que dice cómo se distribuye el trofeo, ¿no?, que son los cargos. Entonces, sí es una discusión súper difícil, creo que no debe estar definido por la Constitución, sí por ley especial, sí por una mayoría calificada, ¿no es cierto? No sé si 2/3, pero calificada de alguna manera. Me parece importante. Y sí, o sea, lo que pasa es que no tiene que estar en la Constitución. Pero influye muchas de las cuestiones. Pero es imposible pensar un sistema si uno no piensa el sistema electoral. Es que también saquémonos de la cabeza que vamos a crear un sistema coherente y perfecto. Eso no existe. Vamos a crear una Constitución posible. Sí. La mejor que podamos crear, pero tampoco busquemos algo que sea como en un pizarrón, que todo funciona en forma tan armónica, porque yo he visto que dice, no puede funcionar el sistema presidencial con sistema proporcional. Está funcionando. Sí. El otro día leí un artículo que decía al contrario, en buena hora los gobiernos son de minoría parlamentaria, porque hay más equilibrio. Si no, podría hacer lo que quisiera. Bueno, en fin, oye. No.
Todo se puede. El multipartidismo ha sido una piedra en el zapato para el presidencialismo en América Latina, pero los distintos países han aprendido a gobernar, ¿no es cierto?, con multipartidismo en los congresos y lo han aprendido a hacer. Claro, la práctica democrática requiere ejercicio, ¿no es cierto? Pero no sé, vemos muchos casos en América Latina que gobiernan, ¿no?, con sistemas multipartidistas y, bueno, como todo en la política, a veces sale mejor, a veces sale peor, pero es posible. El motivo por el cual la Constitución actual de Chile es ese mecanismo perfecto, ¿no? Pero fue pensada de una manera muy distinta, fue pensada por un manojo de personas en un cuarto cerrado, ¿no es cierto?, sin consultar opiniones diferentes. Esta es una experiencia, por suerte, muy distinta y creo que sí, es importante tener cierta flexibilidad a que quizás las piezas no calzan tan bien entre sí, ¿no es cierto? Y parte, digamos, de los méritos se van a ver en el ejercicio, pero hay que estar entregados un poco a esa dinámica que es la dinámica democrática. Se nos fue el tiempo y nos quedaron varios temas para conversar. Reelección parlamentaria. La reelección parlamentaria, la dieta, las acusaciones constitucionales, el fuero. Así que podemos ver que sobre el Congreso hay mucho que hablar. Quizás está menos presente en el debate del último tiempo, pero nos pareció que era muy interesante tratarlo, al menos en casi la totalidad de su dimensión, y no solamente en su relación respecto del Ejecutivo, sino también en lo que ocurre adentro. Y como hablábamos al principio, es la institución donde por excelencia está la deliberación democrática, así es que por supuesto será una piedra angular de nuestra democracia para los próximos años. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Valeria. Gracias, Isabel. Creo que fue muy bueno tenerlos a los dos con miradas distintas, complementarias, con matices, con diferencias, pero ese es justamente el objetivo de este ciclo, buscar aquellos puntos de acuerdo y desacuerdo que son varios, son muchos. que van a estar presentes en la discusión constitucional. Los dejamos y las dejamos invitadas al próximo capítulo de 2 Tercios Punto de Encuentro la próxima semana y a los que siguen cada semana. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.